Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa en estas instalaciones del Instituto Nacional Electoral, instalaciones de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Muchísimas gracias por acompañarnos, compañeras y compañeros. Soy Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social, y me da mucho gusto presentar en este encuentro con medios a Alejandro Andrade Jaimes, que es coordinador de procesos tecnológicos del Registro Federal de Electores, a Alejandro Sosa Durán, director de producción y servicios electorales. Alejandro, bienvenido, gracias. Y desde luego al ingeniero René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, a quien le doy el uso de la palabra. Buenas tardes, René, bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Muy buenas tardes, tengan todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Primero que nada, agradecerle su presencia. Convocamos a esta rueda de prensa para informar el avance que se tiene al día de hoy respecto a la revisión de las firmas que se han entregado por parte de la ciudadanía para el proceso de revocación de mandato. Y nos complace informar en primer término que se ha logrado ya la meta del 3% de la lista nominal. Recuerden ustedes que esta meta, de acuerdo al corte que se estableció por parte del Consejo General, habla de más de 2.758.000 registros, ciudadanas o ciudadanos necesarios para poder convocar en su momento a un ejercicio de esta naturaleza, un inédito ejercicio. Y con el corte del día de ayer, lunes 17 de enero, se ha logrado ya rebasar este porcentaje del 3%, y tenemos ya registrados, verificados de manera ya definitiva, más de 2.845.634 ciudadanas y ciudadanos. Esto es un poco más del 100% de la meta necesaria, estamos hablando del 104.23%. Entonces, bueno, ese es, digamos, un primer dato que queríamos compartirles. Se sigue trabajando, por supuesto, en la información. Hay la decisión del instituto de revisar la totalidad de la información recibida. Recuerden ustedes, se recibieron más de 3.290 cajas o paquetes que contienen registros de firmas en papel, y en respecto a ese porcentaje que se estima contener más de 9.721.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos, tenemos ya un avance del 65.67%, es decir, todavía los días por venir estaremos trabajando en la revisión, verificación y cuantificación del resto de los paquetes que aún faltan. No obstante ello, pues ya se cumplió, por supuesto, este requisito. Sabíamos que la meta a lograr, estos 2.758.000, fueron superados, digamos, en cantidad por los distintos promoventes. Es tal que ya estamos justamente en este día de hoy informando el cumplimiento. Se va a presentar un informe de este dato en particular. No concluyen las actividades tendientes a tener, digamos, cada uno de los procedimientos establecidos por el Consejo General. Se seguirá, digamos, como decía yo, revisando las firmas entregadas. Hay otras actividades, como son, recordarán ustedes, una verificación domiciliaria sobre este universo del 3% ya de firmas verificadas y cuantificadas. Se va a hacer una muestra estadística, que nos va a implicar revisar en cada una de las 32 entidades federativas, hacer visitas domiciliarias a un porcentaje de este universo. Estamos estimando una muestra que rondará los 850 registros, distribuida, estratificada, digamos, en cada uno de los 32 estados de la República, y estaremos esta muestra se generará el día de mañana en acto público. Están cordialmente invitados en la sede central de nuestras oficinas en Tlalpan a las 11 de la mañana, se realizará el evento en donde generaremos esta muestra, estos 850 registros.
se bajarán a nuestra estructura desconcentrada para que a partir del día viernes, cuando muy tarde estaremos ya haciendo visitas domiciliarias también para llevar a cabo, digamos, un ejercicio de revisión. Está contemplado en los lineamientos. Y también recordemos que como parte de los lineamientos está establecido que los promoventes, las promoventes que deseen hacerlo, ante todos los registros que no fueron validados, está garantizada su derecho de audiencia para poder revisar y constatar que las causales por las cuales los registros no fueron validados, pues se apegan a la normatividad. Entonces, estas actividades todavía siguen en curso, no obstante, digamos que quisimos informar el día de hoy justamente que se ha logrado el corte establecido en ley para poder convocar al ejercicio de revocación de mandato. Hay que agradecer, por supuesto, y aprovecho este espacio para reconocer el trabajo incansable que han realizado las compañeras y compañeros del Registro Federal de Electores en particular, para llevar a cabo cada una de las actividades que se desarrollaron en estos días, en estas semanas, incluso en situaciones complejas como las que todos conocemos, situaciones en donde pues hemos tenido que extremar los cuidados, precauciones para poder tener una operación ininterrumpida en función del gran volumen de información que llegó a nosotros. Entonces va nuevamente un reconocimiento a las más de 430 compañeras y compañeros que han estado trabajando durante estas semanas y que continuarán todavía trabajando para hasta que concluyamos la revisión de la totalidad de la información. El día viernes, este viernes, habrá una sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores, que es el área, digamos, que ha dado seguimiento a este proceso del Consejo General, el órgano, digamos, de seguimiento del Consejo General que ha dado seguimiento a este proceso. Habrá una sesión en donde se presentará un informe preliminar con esta información que ustedes están conociendo el día de hoy, con las cifras ya verificadas. Si bien tenemos ya este dato, insisto, hay actividades todavía que continúan, que tendremos por mandato del Consejo que complementar, e iremos informando adicionalmente a las instancias competentes. No olvidemos que es una información preliminar todavía. La información ya definitiva pues será la que se presente por parte del secretario ejecutivo, de acuerdo a lo que establece la propia ley en la materia. El secretario ejecutivo estará presentando a finales de este mes al Consejo General ya el informe, en el entendido de que ya habremos concluido las actividades, entre ellas la verificación domiciliaria, pero además también que vencerá ya el plazo que tienen las o los promoventes para poder revisar los registros no aceptados, si es su deseo hacerlo y en eso es su derecho, poder llevar a cabo. Este plazo fenece el 28 de enero, por lo cual hasta que concluya ese plazo formalmente ya se puede emitir el informe final, que será el que dé pie, recordemos, ya para que el Consejo General haga una declaratoria y una convocatoria ya del ejercicio de revocación de mandato en los términos y con las características, como no olvidemos, pues que se definan en los próximos días. Recordemos que hay hoy por hoy todavía una solicitud expresa apegada a los mandatos del propio Tribunal Electoral ante la Secretaría de Hacienda para que defina lo necesario respecto a la falta de recursos económicos para tener un ejercicio de revocación de mandato de acuerdo a lo que la ley establece. Entonces, eso es una actividad que también no olvidemos está en curso. Recordemos que la fecha para que la Secretaría de Hacienda responda a este requerimiento es el 31 de enero, por lo cual también debemos de esperar a que concluya ese plazo para que ya el Consejo General haga la convocatoria. Y es muy importante, insisto, porque la convocatoria que se realice, pues ya deberá dar vista claramente de qué alcance vamos a tener de cobertura en el territorio nacional para la realización de este ejercicio. Recordarles también que sigue abierta la plataforma web, por ejemplo, por supuesto, para realizar las verificaciones. Si alguna ciudadana o ciudadano desea consultar que su apoyo que aportó
está debidamente contabilizado, puede hacerlo. Acuérdense, es ya en la página www.ine.mx, está el micrositio en donde está claramente identificable la liga para poder realizar esta consulta. Y también aquellos ciudadanos que por alguna razón hicieran la consulta y encuentran que está su firma, pero ellos no la proporcionaron, también ahí están los canales necesarios para poder, en su caso, presentar las quejas respectivas. Seguirá funcionando esa plataforma y recuerden que esa plataforma, si bien es cierto ya se cumplió el umbral, de todos modos se seguirá alimentando, todas las firmas, como dije al principio, revisaremos todas las firmas entregadas en papel. Ya revisamos todas las firmas, por supuesto, entregadas vía aplicación, y toda esta información será complementando, será incrementando, por lo que si alguien ahorita se verifica y no se encuentra y sí dio su apoyo, seguramente estará dentro de este universo de información que falta procesar, o puede ser que sea algún registro con alguna inconsistencia de las que hemos estado reportando. Decía yo, este viernes estará conociendo la Comisión del Registro un informe preliminar para ya tener ese aviso de que se cumplió el 3%, el cual se pretende que dicho informe sea remitido al Consejo General, quien sesionará el próximo 26 de enero y ya conocerá de este primer informe preliminar con este dato relevante del cumplimiento del porcentaje necesario. Pues es lo que en este momento quisiéramos destacar, y por supuesto ponernos a sus órdenes por si hay alguna duda o comentario al respecto. Muchas gracias al ingeniero René Miranda por la presentación de este informe, que forma parte a su vez, como él lo ha dicho, del informe preliminar que será presentado en los próximos días en cumplimiento con todo el proceso y los procedimientos de cara a este proceso de revocación o eventual todavía proceso de revocación de mandato. Tengo a 3 colegas que se han anotado para hacer preguntas y empiezo con Janet López de Milenio, a quien le doy la bienvenida. Hola, Janet. Buenas tardes. Quisiera preguntarles entonces, se había planteado hace unos días al interior del instituto con consejeros la posibilidad de adelantar la convocatoria para esta misma semana, viendo el avance que se tiene en la aprobación de las firmas, en la verificación de las firmas, a ver si entonces definitivamente van a esperar hasta el 4 de febrero que marque el calendario, o hasta que la Secretaría de Hacienda responda y entonces puedan saber cuál es el proceso que se va a seguir. El calendario entonces que ya está fijo al 4 de febrero, cuando responda Hacienda, cuando resuelva la Suprema Corte. Y sobre la revisión, las visitas domiciliarias que van a hacer, ¿qué va a pasar en el caso de que alguien señale que no entregó su firma? ¿Esas firmas se descuentan o únicamente se marcaría un reporte adicional de personas que niegan haber entregado su apoyo? Gracias. Gracias por las preguntas, Yana. A ver, la convocatoria se va a realizar efectivamente con el calendario que aprobó el Consejo, y hay que ser muy claros al respecto. Hay principios de certeza a los cuales esta institución se ciñe cabalmente. Y no podríamos llevar a cabo una convocatoria si no existe ya una respuesta definitiva respecto a los recursos. Entonces, si bien ha habido algunas, planteamientos públicos, no ha habido un planteamiento formal que nos hayan remitido. Entonces tenemos que esperar justamente a que la Secretaría de Hacienda defina de manera formal, oficial, si va a destinar o no recursos y la fecha en la cual estos serían también proporcionados. Con esta lógica, con este insumo fundamental, ya la institución puede redefinir justamente el alcance que va a tener el ejercicio, el número de mesas a instalar, funcionarios a capacitar, etcétera, todas las actividades que ustedes conocen muy bien, pero sin ese insumo fundamental pues no se puede hacer la convocatoria. Entonces está previsto justamente ese calendario que todo el mundo conoce, y pues sí, seguiremos, digamos, apegados al mismo. Respecto a las visitas domiciliarias, es interesante la pregunta. A ver, realmente recordemos que los lineamientos lo que establece
es un ejercicio de revisión no necesariamente vinculatorio a efectos de la contabilidad de las firmas. Lo que se hace, recordemos que el uso de la aplicación móvil, nosotros lo hemos dicho siempre, podría evitar este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque la aplicación móvil da muchísima certeza en su uso, como hay elementos probatorios como la fotografía viva del propio ciudadano, en la cual se coteja incluso con elementos biométricos contra la base de datos, nos da la garantía de que esos apoyos se han sido proporcionados por los interesados directamente. El caso del papel no da esas garantías, eso lo sabemos todos. Entonces es que se hace este ejercicio de verificación domiciliaria, lo hemos hecho para candidaturas independientes, para formación de nuevos partidos. Entonces es un ejercicio que al menos nos deja ver si efectivamente fueron ciudadanos que plasmaron ahí su interés, o pudo haber sido en dado caso alguien que tenía una fotocopia de la credencial y aportó ese registro. Entonces eso es justamente un mecanismo que nos permite de manera muestral, con fortaleza estadística, poder ver cuál es, digamos, la salud de ese universo, para efectos justamente de señalar si hay, digamos, alguna inconsistencia ahí que preocupe. No obstante, no está previsto la reducción necesariamente de los registros por una situación interesante. Cuando tú haces una muestra estadística de un universo, te puedes conocer, digamos, el porcentaje pues, de personas que aceptan haber dado la firma, el porcentaje de personas que niegan haber dado la firma, pero eso te puede hablar de la salud, digamos, déjeme poner esos términos, de ese universo. Sin embargo, no tienes los registros puntuales de ese universo, solamente de la muestra. Entonces, sería, digamos, hacer una inferencia para poder descontar del universo total. Podrías estar si redujeras un 10%, vamos a pensar que salió un 10% de personas que dijeran que no aportaron su firma, un 5% o cualquier cifra que arroje. No puedes hacer una descarga de ese porcentaje del universo, porque realmente podrías estar afectando pues a gente que sí participó de manera contundente. Entonces, lo que se ha construido justamente es un mecanismo para poder conocer la salud del universo, pero no está previsto necesariamente una descarga de registros. La verdad es que por el gran volumen de información que se ha entregado, como ustedes saben, los más de 9 millones, consideramos que hay apoyos suficientes para la realización del ejercicio. Gracias. Carlos Guzmán, de Noticias Veracruz. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde para todos. Consultarle dos temas. Por principio de cuenta, retomar el tema de Hacienda. El día de ayer, su servidor le consultaba al presidente López Obrador justamente el tema de la Hacienda, de la Secretaría de Hacienda. Él prácticamente indicó que no se les va a dar ni un quinto, ni un 5 más por el tema de lo que es el presupuesto que están pidiendo adicional. Consultarle eso, cuál es el escenario que prevén, si es que ya tienen algún escenario. Y lo segundo, que nos pueda dar algunos datos de cómo va el tema de fallecidos, de hasta la credencial del perro que venga por ahí en el tema de las de lo que están procesando en este momento aquí atrás. Muchísimas gracias. Claro que sí. A ver, pues lo que decíamos justamente en el caso del presupuesto, no hay un pronunciamiento, digamos, ahorita formal, no hemos recibido en la institución algún escrito que plantee justamente estas declaraciones públicas que se han hecho y que son de conocimiento de todo mundo. Necesitamos, por principio de certeza, tener esa respuesta formal y una vez que eso ocurra, hacer el planteamiento ya con pesos y centavos, con toda la numeralia que los recursos con los que se cuentan permitirían implementar. Entonces, hasta que no tengamos esa definición, no podemos saber con toda certeza la cobertura. Hay una estimación que también se ha manejado de manera pública por parte de las autoridades de esta institución, que en caso de que no se contaran, o mejor dicho, con los recursos que hoy tenemos, podríamos estar implementando un ejercicio similar al ejercicio de consulta popular que se realizó el año pasado. Recordarán todas y todos que rondaban las 60,000 mesas de votación. Entonces, no me lo tomen como un dato final, sino que es una de las estimaciones que el día de hoy se han hecho. Como saben, la institución en dos momentos distintos ha buscado
además de los recursos que proporcionó la Cámara de Diputados para este ejercicio inédito de revocación de mandato, ya la institución ha hecho 2 ejercicios muy serios, muy cuidadosos para conjuntar recursos, cancelar programas, posponer otros proyectos y poder abonar a esta bolsa y poder realizar un ejercicio de la mayor cobertura posible, pero definitivamente no dan para un ejercicio como el que conocemos. Pero no hay que olvidar, la revocación del mandato la revocación del mandato, el ejercicio constitucional, legal, que se ha establecido y en el cual la institución ha estado trabajando desde que tenemos la obligación legal, va a ir porque ya están cubiertos los requisitos principales, y lo que se está ahorita, pues se estará es justamente ver el alcance y la cobertura que se tendrá para poder llevarla a cabo. Respecto a tu segunda pregunta, las inconsistencias, evidentemente, los cortes que ustedes han ido conociendo, se han ido incrementando, tanto con la modalidad de la aplicación como del papel, pues se tienen cerca ya de 800,000 registros con algún tipo de inconsistencia. La mayoría tiene que ver con temas de duplicidades, hay que decirlo claro. Algunas también, un número importante, tiene que ver con credenciales no válidas, no vigentes. Y el tema de defunciones que preguntabas en particular, pues rebasa ya los 12,800 registros que hemos encontrado con este corte, de personas que en nuestros registros son personas pues que ya tenemos dadas de baja por defunción, y bueno, son pues son cifras que evidentemente se dejan ahí un trazo que tendremos que revisar para efectos pues de cuestionar a los promoventes el origen de estos registros, ¿no? Pero sí, ya son cerca de 800,000. Evidentemente, como hemos dicho, seguiremos capturando toda la información y es previsible que estas cifras también de inconsistencias se vayan incrementando al alza. Gracias. Gracias. Amado Azueta, de El Heraldo Televisión. Sí, muchas gracias. Voy a hablar un poquito más alto. Gracias, René. Preguntarte rápidamente sobre esto. Ya ahorita hablaste sobre las inconsistencias en las credenciales, en las boletas. Preguntarte cuántas personas han referido hasta este momento que se les haya mal utilizado su credencial de lector a través de este sistema electrónico. Si tienes alguna cifra o algún estimado. Esto también pues arrojaría un dato interesante con los 9 millones de firmas que se encontraron. Y la otra, el despliegue que va a empezar para la verificación domiciliaria, ¿por cuántas personas se va a llevar ese despliegue en todo el país? Porque tiene un 3% de determinados estados. ¿Y cuánto les costaría a ustedes solamente este despliegue? Y por último, estamos señalando que son 60,000 mesas y nos pediste que no lo tomáramos como una cifra real ya que ya definidas, sino que podría ser como una consulta popular de estas 60,000 mesas. Te preguntaría tú como experto en este tema, ¿es suficiente para una revocación de mandato una estimación de 60,000 mesas? Gracias. Empiezo por esta última, si me permites. A ver, yo creo que no es suficiente en el sentido, digamos, de que lo que se busca es tener un ejercicio con la mayor cobertura posible. Por eso la institución ha sido muy clara desde el principio de la necesidad de los recursos necesarios, valga la expresión, para llevarlo a cabo. O sea, si nosotros pensáramos que fuese el escenario idóneo, tal vez desde el principio hubiéramos puesto un presupuesto menor al que se puso. Recuerden estos 3,800 millones de pesos que se solicitaron de inicio. Entonces, yo creo que mientras más cobertura, recordemos que tenemos un modelo de votación que algunos llaman pues, como domiciliario, se busca siempre tener casillas lo más cercano del domicilio de las ciudadanas y ciudadanos, buscando que con esto se fomentar la participación. Eso es lo que hacemos para las elecciones constitucionales de cada 3 años, y por eso siempre se ha hablado de esta cifra ya con el padrón y lista nominal que tiene este país, arroja cifras ya de los 161,000 casillas, que fue lo que se tuvo en la elección pasada, de intermedia del año pasado. Esa ha sido siempre la apuesta de la institución.
pero evidentemente, como ocurrió con la consulta popular pasada, en donde no hubo los recursos necesarios, en esta ocasión pareciera que la posición, queda claro, del Poder Legislativo y del Ejecutivo, pues es que no se hagan un ejercicio con esa cobertura. Entonces, no obstante ello, vamos a hacer un ejercicio en cumplimiento de la Constitución y de la ley, y la única situación es que habrá que ver, con función de los recursos, qué cobertura se tiene. Mientras que en esquema tradicional atiendes a 750 electores por casilla, en un esquema como este que pareciera se está perfilando, puedes llegar a atender hasta 2,000 ciudadanos por casilla, es decir, esa cifra se incrementa, por supuesto la distancia que en algunas zonas tendrá que recorrer los ciudadanos se incrementa, entonces puede no ser un modelo idóneo, pero pues será el que nos dé los recursos que tengamos a la disposición. Y respecto al tema de las visitas, miren, son realmente, como estamos hablando de una muestra de cerca de 850 registros reactivos, si hacemos la cuenta, se dan del orden de 26 por estado, o sea, realmente no es tan oneroso, es personal de nuestra estructura. Tenemos gente que se dedica a hacer recorridos en campo, tenemos gente que nos ayuda de manera, que está contratada de manera permanente, entonces no habría un costo, asociado extraordinario. Si acaso temas de gastos de campo, que tampoco no tengo la cifra a la mano, pero con todo gusto las conseguimos, pues que serán realmente gastos de campo, 150 pesos al día cuando mucho para poder hacer sus recorridos y tener transporte y alimentación, pero es lo que de manera ordinaria se tiene para poder hacer esas de promedio 26 visitas domiciliarias por estado. Entonces realmente es una cifra no mayor. Y creo que eso era lo que me preguntaste. ¿No? Preguntarte sobre este asunto de las credenciales de elector, ¿cuántas personas han referido? Tenemos sí, platicaba, esto es un procedimiento que llega de manera directa a nuestra unidad técnica de lo contencioso electoral, también en las juntas locales se puede recibir, y el corte que tenemos el día de ayer, de ya escritos que han entregado, son 4. Tenemos 4 escritos a nivel nacional ahorita de ciudadanas y ciudadanos que han entregado un escrito. Hay un procedimiento, tenemos que darle mucha certeza también a ese procedimiento porque ese procedimiento va a detonar una queja y un procedimiento, una actuación de nuestra área de oficiosa, contenciosa electoral, perdón. Entonces necesitamos recibir un escrito en donde la ciudadana o ciudadano manifiesta justamente su interés de que se investigue por qué está, y la información que tenemos con corte el día de ayer son 4 escritos que han llegado. ¿De un universo de cuánto? Pues no hay una comparación, son los que en este momento se han verificado, que se encontraron y que no participaron y han manifestado eso. Puede ser que haya más gente, pero pues todavía no recibimos un escrito como tal. Antonio Aranda, ASIR. Muy buenas tardes, ¿se me escucha? Muy buenas tardes. Voy a ser breve porque otras preguntas ya las hicieron mis compañeros. En cuanto a estas inconsistencias que se han documentado, 800,000, mencionaba usted, además de la numeralia, ¿van a tener alguna repercusión jurídica para los promoventes que las presentaron? Y si es posible saber qué promovente, como estas organizaciones que las han entregado, es la que ha concurrido o incurrido más bien el mayor número de falsificaciones, duplicidades o esta parte de las personas ya fallecidas. Gracias. A ver, la última pregunta tiene una respuesta hasta cierto punto obvia. Quienes más entregaron información son quienes más tienen, necesariamente registros de inconsistencias. Ahorita la agrupación que siga la democracia, son quienes entregaron, como saben ustedes, cerca de 9 millones de firmas. Es el gran volumen que se ha procesado en información en papel. Además, todos los promoventes que también tienen alguna actividad en la aplicación y que han presentado alguna inconsistencia, se realizarán, por supuesto, las indagatorias necesarias. Miren ustedes, afortunadamente tenemos como parte del procedimiento para la recabación de firmas, recuerden ustedes que hubo la necesidad de que cada promovente se registrara, hubo un aviso de intención, hubo una validación por parte de la autoridad,
y una autorización para que se hicieran levantaran las firmas. Es decir, hay completa identificación de las y los promoventes que realizaron el ejercicio, y si en algunos de esos casos presentaron información que se puede constituir en todo caso una falta, sí se están presentando, digamos, los procedimientos adecuados. Entonces, eso será todavía de las cosas que se tendrán que seguir avanzando. La verdad es que si vemos el volumen de información puede ser importante. Yo me quedo con el hecho de que hay muchísimo más información que cumple con los requisitos, que son registros válidos para poder participar en este ejercicio. Y el otro tema respecto bueno, justamente era eso, sí hay, va a haber algún, digamos, tipo de investigación. Recuerden ustedes, incluso ya la propia Comisión de Quejas del Instituto tomó algunas determinaciones respecto a conforme se fue revisando la información, todavía de la app incluso, ni siquiera estamos hablando ya de la revisión que hicimos en papel, y tomó la determinación de dar de baja promoventes para que no se pudieran, digamos, ya estar ingresando información de dudosa procedencia cuando están capturando fotocopias en lugar de la credencial. Entonces, ya hay diversas acciones que se han tomado y se están, digamos, sustanciando muchos de estos procedimientos para poder llamar a cuentas a quienes hayan cometido alguna falta. ¿Podrían dar paso a alguna denuncia penal, sobre todo para este caso de la información de la gente ya fallecida? ¿Podría llegar a ese No sé si penal, pero mira, por lo menos sí me parece que se sentarán bases para poder llamar a cuentas a los promoventes y que den información respecto al origen de esa información. Muchas gracias. Gracias, Luis Lozano, de Fórmula. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera hacerle un par de consultas. Abiertamente se han hecho algunos pronunciamientos de que va a hacerse una campaña de promoción paralela a la del INE, como es el caso del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien dijo en un mensaje de redes que va a participar para promover esta consulta, así como la propia organización Que Siga la Democracia. ¿Hay algún proceso especial de vigilancia y fiscalización, particularmente para este tipo de campañas paralelas para incitar a la participación en esta consulta? Y otra cuestión, ¿se tiene considerado en caso de que no haya recursos de Hacienda utilizar alguna opción como voto electrónico? Y una tercera nada más, sobre los análisis que se habían hecho del INE, se tenía contemplado que no se utilizará papel seguridad para las boletas y que se utilizará algún otro tipo de papel. ¿Tienen detalles sobre qué tipo de papel sería y cuánto se reduciría el costo en comparación con las boletas de papel seguridad? Muchas gracias. A ver, respecto a la difusión, miren, recordemos que la ley prohíbe a los partidos políticos tener desarrollar estas actividades de promoción, primero de recabación de firmas y después de difusión. Yo creo que pues, tendrán los actores que ser sumamente responsables en ese sentido. Entonces, pero además la autoridad, por supuesto, como siempre lo ha hecho, pues estará monitoreando, estará revisando y dando seguimiento, no solamente en la Ciudad de México, en el territorio nacional, tenemos una presencia nacional y estaremos, por supuesto, muy pendientes, como siempre lo hacemos, para que quienes puedan convocar a la ciudadanía a participar en este ejercicio, pues sean quienes deben de hacerlo. La autoridad lo hará, nosotros tenemos esa atribución y también, por supuesto, claro que habrá esa vigilancia para efectos de que los actores que la ley no permite que lo hagan, no se apeguen a la misma. Y respecto a los ajustes que se han hecho, de temas de documentos electorales, si bien, hay que decirlo, si bien no se cuenta con, o por bajar costos, digamos, en este proceso electivo, se utilicen otro tipo de alternativas, como es el papel bond en lugar de papel de seguridad, no quiere decir que los materiales no tienen mecanismos de seguridad. Recordemos que se están incorporando también otros controles para poder garantizar que los insumos a utilizar son seguros, son verificables y que nos permiten, digamos, con menos recursos también hacer inversiones importantes, pero que principalmente garanticen la certeza en el uso de los instrumentos. El uso del voto electrónico, yo creo que como país tenemos que estar, y lo hemos como instituto hemos hecho apuestas en la materia.
No es una situación necesariamente técnica. Claro que se puede utilizar, claro que se puede llevar a cabo algunas iniciativas en ese sentido. Si acaso en este ejercicio, recordemos que es un ejercicio pues que entre otras cosas ha contado con poco tiempo para su implementación. Recordemos que la ley cuando se promulgó, bueno, el propio cambio constitucional y luego no contaba con una ley en la materia, hubo un rezago sumamente relevante de parte del Poder Legislativo para emitir la ley respectiva. Una vez que se dio ya, se promulgó la ley, realmente estamos hablando de escasos 4 o 5 meses para la implementación de un proceso como este, y para efectos de la innovación y la implementación de mecanismos como el voto electrónico, pues sí se necesita, digamos, tener más tiempo de planeación. Déjenme decirles un dato simplemente. Ustedes saben que ya utilizamos el voto por Internet desde el extranjero. Bueno, pues para llevarlo a cabo se requieren meses previos en donde el ciudadano o ciudadana interesado en votar por Internet nos tiene que decir, muy simple, para llevar a cabo la elección en el mes de junio, desde septiembre del año anterior. Acuérdense ustedes que empezamos con el registro de los votantes desde el exterior, se registran, nos dan un número de celular, nos dan una cuenta de correo electrónico, mediante la cual tenemos que estar comunicándonos con ellos, haciéndoles llegar sus claves, sus nombres de usuario y sus claves para poder votar por la plataforma. ¿Qué quiero decir? Se requiere tiempo para poder llevar a cabo ese tipo de ejercicios. Entonces, para efectos del territorio nacional, técnicamente es factible, sí, pero tenemos que buscar, me parece que a nivel también legislaciones y procedimientos, que tengamos el tiempo necesario. Imagínense ustedes que abriéramos un periodo también para que en territorio nacional se registrara la gente y nos diera estos elementos mediante los cuales vamos a hacer llegar sus credenciales para que puedan ejercer el voto. Se requiere, insisto, tener una planeación previo a la realización del ejercicio. Todas estas personas que, volviendo al caso del voto extraterritorial, deciden votar desde el exterior vía electrónica, pues tenemos que darlos de baja en la lista nominal, antes de que se impriman las listas nominales, para evitar un posible voto doble. En fin, hay una serie de complicaciones logísticas que si no se cuenta con el tiempo necesario para esa ejecución, no se puede implementar. Gracias. Ariadna García, del Universal. Gracias, buenas tardes. Quiero preguntarle, ¿cuál es la intención de llevar a cabo la revisión y en su caso aval de la totalidad de las firmas, si es que ya se alcanzó y se ha rebasado el universo? Y si trajera por ahí las cifras de cuánto es lo que han erogado hasta hoy, desde el inicio de esta preparación del ejercicio de revocación, digo, todo lo que lleva, lo que fue el tema de las firmas hasta ahora. Sí, la intención es dar cumplimiento a un compromiso de revisar toda la información. ¿En qué sentido? Recordemos que finalmente nosotros partimos de la buena fe y lo que esperamos es que la ciudadanía que participó, estos casi 11 millones de personas que apoyaron, ya sea la vía app o papel, pues son gente que tiene el interés de llevar a cabo este ejercicio. Entonces nos parece importante que esa voluntad, esa manifestación que hicieron sea revisada, sea validada y en todo caso al final del día tener la historia completa. Creo que no es una cosa menor y los recursos que se están invirtiendo en este sentido me parece que tampoco son tan cuantiosos para efectos de cumplir con esa, digamos, ese procedimiento que se llevó a cabo. Es un procedimiento inédito, como todos lo sabemos, no hay una actividad en los que parezca menor, por eso es que la institución ha decidido llevar a cabo justamente esta revisión. En el tema del presupuesto, miren, estamos hablando de poco más de 7 millones lo que hemos invertido en todo, digamos, lo que tiene que ver con la revisión de las firmas hasta el día de hoy. Entonces, insisto, es una información, es un monto que si bien parece cuantioso en función del alcance de responsabilidad que tenemos como institución de cumplir con la ciudadanía, me parece que es un monto no tan alto.
El INE, déjeme decirlo con todas sus letras, reiteramos nuestra disposición, nuestro compromiso con este proceso de revocación de mandato. No ha habido una sola actividad que nos corresponda como Instituto Nacional Electoral que no hayamos realizado al día de hoy, desde que se publicó la ley, incluso desde antes, recuerden ustedes que se publicara la ley, el INE ya estaba trabajando en lineamientos para poder implementar ese mandato constitucional, ya estaba invirtiendo recursos públicos para poder realizar este ejercicio. La organización de un proceso electoral, o en este caso una consulta de revocación de mandato, implica mucha planeación, implica muchísimo, tener muchísimo cuidado justamente en la definición de los procedimientos que tan buen resultado han dado a este país en materia electoral, y el INE se lo ha tomado en serio desde el principio y por supuesto se lo sigue tomando muy, muy en serio. Gracias. Por último, Javier Giles, de Fórmula. ¿Qué tal? Buenas tardes. René, 3 preguntas, por favor. De estas más de 2.800.000 firmas, ¿de cuántas entidades son? Ya que hablaste de numerología, ¿hasta cuándo van a seguir contando, van a contar la totalidad de las firmas para su reporte de la sesión? Y ya que hablaste de numerología, hablabas de 12.800 muertos que votaron, pero al parecer también tenían fotografías de animales o de cosas. Si tienes ese dato, por favor, gracias. Por supuesto, a ver, tenemos estos 2.845.634, que es el corte que estamos reportando el día de hoy, tienen información de las 32 entidades federativas. Todo el país tiene, por supuesto, presencia en esta cifra. Déjenme decirles que son 21 entidades las que tienen ya más del 3% requerido. Recuerden que este 3% se prorratea en todas las entidades. Una de las causales legales era que hubiese por lo menos 17 entidades que cumplieran su propio umbral. Cada umbral está relacionado a su propia lista nominal, por supuesto. Hay entidades más pobladas que otras, ya lo sabemos. Entonces son 21 estados que rebasaron ya ese umbral, no obstante el resto de entidades, es decir, las restantes 11 entidades también tienen presencia, por supuesto, en este volumen. Vamos a estar, decía yo, capturando la totalidad. Nuestro estimado es que vamos a estar concluyendo a finales del mes de febrero. Entonces, continuaremos con el mismo ritmo de trabajo que tenemos, con la misma plantilla de personal, estas 430 personas que nos están apoyando de manera eventual, y estimamos que hacia finales del mes de febrero habremos concluido con la totalidad de la información pendiente. Y el tema de las inconsistencias, a ver, con todo gusto, pues a ver, no tengo aquí ese desglose preciso, pero hay fotografías no válidas por muchas causas. En el caso de la aplicación, tuvimos más de 88.630 fotografías, fotos no válidas, sí, 88.630 fotos no válidas. Y puede ser muchas razones, puede ser que la fotografía definitivamente no se veía, era completamente borrosa, o era una imagen, algún objeto. Entonces, no hay una clasificación puntual como la que me piden, pero sí son, digamos, 88.630 en el caso de la aplicación. En el caso del papel no existe ese rubro, porque ahí pues no hay una fotografía. Ahí lo que tenemos es si venía o no la fotocopia de la credencial. Tenemos 68.355 que no contaban con el aval de la copia de la credencial para votar. ¿Cómo puede ser? Un segundo. Sí, nuestro estimado es que el volumen que nos falta, recuerden que les hablaba yo al principio,
ya hemos revisado un 65.67% de todas estas cajas y paquetes de información en papel que nos llegaron. Ese resto, para llegar al 100%, nos estimamos que estaremos concluyéndolo hacia finales del mes de febrero. Déjenme aprovechar para hacer una precisión, me está aclarando aquí el licenciado Sosa, el número de firmas ya revisadas son las que les compartí, 2.845.634, que es el corte que se tiene al día de hoy. El porcentaje que corresponde respecto a la meta del 3% es el 103.17%. Por ahí les había dado yo un 104, pero es 103.17%. Una disculpa, pero este es el dato correcto. Gracias. Cerramos con Aurora Cepeda de Excelsior. Perdón, René, nada más una precisión, porque habías comentado en la conferencia anterior, habíamos comentado que el 31 de enero se acababan los contratos de las 430 personas. Si van a extender a febrero, hay un costo extra. ¿De cuánto sería esta contratación que se les tuvo que agregar o aumentar a estas personas para el mes de febrero? Gracias, Aurora. En efecto, fue lo que teníamos previsto en ese momento. Esta extensión rondaría los 6.3 millones de pesos para poder lograr capturar toda la información en este mes adicional que se daría de contratación a compañeras y compañeros. Muy bien, muchísimas gracias al ingeniero René Miranda, compañeros directivos del Registro Federal de Electores, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta conferencia de prensa, y a todos ustedes, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Hasta pronto.